vamos a ver lo que sería la actividad 11. Nos dice, ¿sí? Toda esta información está en la página 124 del libro, ¿no? Dice, para los siguientes datos agrupados determinar la media, mediana y moda. Se ha realizado una prueba de 10 preguntas a 40 alumnos de un grupo, obteniéndose, y fíjense bien, lo que nos aparece a nosotros, ¿sí? Lo que nos da en el ejercicio nada más nos da las primeras dos columnas, dice número de respuestas correctas y número de alumnos, ¿no? Que obtuvieron, ¿no? Ok. Esas son las primeras dos columnas que nos da la actividad. Nosotros vamos a determinar estas tres columnas, que es la marca de clase, la columna F por X y la columna frecuencia acumulada. Ok. Nos dice aquí que de 0 a 2, ¿verdad? Pero en realidad es de 0 a 1, acuérdense por el paréntesis, ¿sí? Y así sucesivamente hacia abajo. Luego aquí la columna número de alumnos, pues es la columna F, que es frecuencia. Y aquí vienen los datos. De entre 0 y 1 hubo 1, entre 2 y 3 hubo 4, etcétera, ¿no? Hasta el total que son 40. Luego tenemos la columna marca de clase, que es la columna X. ¿Cómo sale? Vamos a sumar el límite inferior más el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Sería 0 más 2 entre 2. Y nos va a dar igual a 2 entre 2 igual a 1. Para la siguiente columna, 2 más 4 entre 2. Nos va a dar 6 entre 2, 3. Y así sucesivamente. No hay que ir sumando esto, los límites, y dividiéndolos entre 2. No es como sale la marca de clase, que sería esta columna, ¿no? Ahora la siguiente columna, que es F por X. Como nosotros tenemos que esta es F, esta columna es F y esta columna es X, pues vamos a multiplicar F por X. En este caso, pues va a ser 1 por 1 y nos va a dar 1. La siguiente intervalo, 4 por 3 y nos va a dar 12. Y así sucesivamente. 9 por 5, 45. 14 por 7, 98. 7 por 9, 63. Y 5 por 11, 55. ¿Sí? Ahora vamos a la última columna que dice frecuencia acumulada. Acuérdense que esta ya la vimos. Esto se trata de ir acumulando lo que nos va dando de frecuencia. En la primer intervalo siempre es la misma porque nada más llevamos ese intervalo, ¿no? Entonces en la primer intervalo llevamos de frecuencia 1, ponemos el 1 también acá. Para el segundo intervalo, lo que llevamos en el primero, que es 1, le sumamos lo que se dio en el segundo intervalo, que es 4. Entonces va a ser 1 más 4, 5. Para el siguiente intervalo, el tercero, sería lo que llevamos en el segundo, que es 5, más 9, que es el tercer intervalo, lo que se dio de frecuencia, pues 5 más 9, 14, y así sucesivamente, ¿no? 14 más 14, pues nos va a dar 28, 28 más 7, nos va a dar 35, y 35 más 5 nos va a dar 40, ¿verdad? De tal manera que siempre nos da el total de datos, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver si las fórmulas que nos muestra para la media. Aquí tenemos la fórmula para la media, que nos dice que la media es igual a la sumatoria de f por x entre la sumatoria de f. ¿Qué significa sumatoria de f por x? Por la sumatoria de f por x, pues es la columna fx, que es esta, ¿no? Esta es la columna fx, ¿verdad? Sumamos todos estos valores, ¿sí? Y esta es la sumatoria de f por x, que nos va a dar 274. Luego, entre la sumatoria de F, que es esta columna, o sea que es el total de datos, que ya sabemos que es de 40 alumnos, ¿verdad? Entonces, nos va a dar la división de 274 entre 40, nos va a dar 6.85. Ok, esa es la media. Ahora vamos a ver lo que sería la mediana. Aquí tenemos la fórmula de la mediana. Nos dice que la mediana es igual a LI más N entre 2 menos FAA entre FC por I. Ok. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Qué significa cada uno de esos valores? Lo tenemos acá. Dice LI significa límite inferior del intervalo de la mediana. N, total de datos. FAA, frecuencia acumulada antes de donde está la mediana. FC, frecuencia del intervalo donde está la mediana, ¿sí? Y
FC, frecuencia del intervalo donde está la mediana, perdón, y tamaño del intervalo donde está la mediana. Ok, vamos a sacar todos esos valores, ¿no? Primeramente vamos a sacar, ¿sí?, lo que sería LI, ¿sí? LI significa, bueno, antes de empezar a sacar los valores de la fórmula, necesitamos nosotros, acuérdense que el concepto de mediana es el valor que está en la pura mitad de todos los datos si los ordenamos de menor a mayor, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, n entre 2 lo vamos a dividir para sacar la pura mitad. Y va a ser 40 entre 2 es igual a 20. De tal manera que el valor 20 es el valor, ¿sí?, de la mediana, donde está la mediana, ¿verdad? Es el valor 20 si los ordenamos de menor a mayor, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Primeramente nos vamos a ir aquí a la columna de frecuencia acumulada. Tenemos aquí y tenemos que encontrar en dónde está el valor 20. Acuérdense que aquí vamos acumulando. Aquí llega en el primer intervalo, pues llega hasta el 1. Aquí está el valor 20. No, todavía no está, ¿verdad? Aquí en el segundo llega al 5, tampoco está todavía el 20. En el tercero llega al 14, tampoco está. Y aquí en el 28 sí está el valor 20. Dentro de este intervalo quiere decir que va a estar el valor de 20, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con este intervalo? Lo señalamos nosotros para saber que en este intervalo va a estar. Aquí lo estoy señalando, ¿eh? ¿Sí? Ahora de ahí es de donde vamos a sacar los datos, ¿sí? El primer dato que nos dice LI, que dice límite inferior del intervalo donde está la mediana. Como este es el intervalo donde está la mediana, fíjense bien, el valor de la mediana nos debe dar entre 6 y 8, pero en realidad es entre 6 y 7, ¿verdad? Porque este 8 va acá abajo, ¿verdad? Se toma en cuenta acá abajo. Entonces el LI va a ser el límite inferior. Este es el límite inferior del intervalo de la mediana y este es el límite superior. Entonces el límite inferior es 6. Aquí tenemos el valor de 6. Luego tenemos el valor n. ¿Qué significa? Pues es el total de datos que nos da 40. La siguiente dice FAA, frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, al intervalo donde está la mediana. Como esta es la frecuencia acumulada, ¿sí?, la anterior es este, ¿sí? Si hubiera dicho posterior, pues sería este, ¿verdad? O si hubiera dicho la frecuencia donde está la mediana, pues sería este, ¿verdad? Entonces, el anterior es 14, que es este valor, ¿no? Ok, tenemos 14. Luego dice FC. ¿Qué significa FC? Pues es la frecuencia del intervalo donde está la mediana. Frecuencia, no frecuencia acumulada, ¿no? Entonces la frecuencia, nos vamos a la columna frecuencia. ¿Y donde está la mediana? Pues sabemos, aquí tenemos señalado este intervalo. Entonces es 14, casualmente dio el mismo número, ¿verdad? Pero no siempre da el mismo número. Entonces también nos da 14. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a sustituir los valores en la fórmula, ¿sí? Tenemos aquí que la fórmula nos dice que LI, que tenemos que es 6, más N entre 2, que sería 40 entre 2, pues es 20, menos FAA, que nos dio 14, menos 14, entre FC, que nos dio 14 también. Todo esto que multiplica a 2, ¿no? Ahora seguimos acá, 6 más 20 menos 14, pues es 6 entre 14 y multiplicado por 2. 6 más 0, 6 entre 14 nos da 0.42, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 2, ¿no? Ahora sí, 6 más 0.42 por 2, pues nos da 0.84. Quiere decir que 6 más 0.84, pues es 6.84, que viene siendo el valor de la mediana. Acuérdense que yo les había comentado entre qué valor y qué valor nos iba a dar, ¿no? Nos iba a dar entre 6 y 7, ¿verdad? Entonces, sí nos dio entre 6 y 7. Si nos hubiera dado un valor de 9 o de 5, pues entonces algún dato obtuvimos mal o hicimos malas operaciones de la fórmula, ¿sí? Ok. Vamos por el siguiente concepto, que sería la siguiente medida de tendencia central, que sería la moda. Dice, la moda es la marca de clase del intervalo con mayor frecuencia, ¿sí? Marca de clase del intervalo con mayor frecuencia, ¿sí? Ok, ¿qué significa esto? Pues vamos a irnos nosotros a la columna. Aquí tenemos la columna marca de clase, ¿sí?, que es esta, del intervalo con mayor frecuencia.
esta es la marca de clase, ¿no? Va a ser alguno de estos valores, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver dónde. En el intervalo que tenga mayor frecuencia. ¿Cuál es el intervalo que tuvo mayor frecuencia? Este es el que tuvo mayor frecuencia, ¿sí? Casualmente es donde está donde está la mediana y la media, ¿verdad? Entonces su marca de clase pues es 7. De esa manera se obtiene la moda, la marca de clase del intervalo con mayor frecuencia. Ok, entonces hasta aquí quedaría la explicación de esta actividad, jóvenes. Regresamos a clase.